Buenos días, saludos desde el Centro Universitario UNED Melilla, donde cada miércoles nos trasladamos para grabar este espacio a primera hora de la mañana, espacio que podrán escuchar a partir de las 1:10 en Onda Cero Melilla. En esta ocasión tenemos con nosotros a Juan Carlos Heredia, presidente de la Unión Nacional de Escritores de España. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por venir, en primer lugar, Juan Carlos. Gracias a vosotros por invitarme. Tenemos también con nosotros a Inmaculada Calahorro, redactora de este medio. Buenos días, Inmaculada. Muy buenos días. Y también tenemos con nosotros, como siempre, a Popular Televisión, los que aportan las cámaras. También los saludo y agradezco su colaboración. Esta semana se publicó una nota de prensa de la Unión Nacional de Escritores de España en la que se afirmaba, además escrita por usted, ¿no, Juan Carlos? Sí. En la que se afirmaba que se afianza el ingreso de autores más jóvenes. ¿Qué medidas se han llevado a cabo para que este perfil de escritor se afiance? Bueno, medidas en concreto ninguna. Ha sido la propia evolución de la Unión Nacional de Escritores la que ha hecho que converjamos en esas cifras tan positivas. La Unión Nacional de Escritores en el año 2012, cuando se produjo la refundación del antiguo Sindicato Nacional de Escritores Españoles a la actual Unión, pues estaba formada por personas de una avanzada edad. Una avanzada edad que venían en su mayoría de aquel periodo primitivo que empezó en el año 77. Bueno, pues con los años la incorporación de autores jóvenes ha sido muy lenta, hay que decirlo, pero en el último periodo, especialmente en 2025, hemos tenido la inmensa suerte de contar con una incorporación de jóvenes. Claro, en comparación con vuestras edades os puede parecer, pero personas de en torno a 50 años es una edad muy joven cuando veníamos de edades de 70 y 80. Entonces el relevo generacional, si se pudiera hablar así, respecto a lo que suponen otras entidades del país, donde el número y las personas de una mayor edad es importante, el relevo generacional en esta ocasión de alguna manera avala el que podamos estar muchísimos más años haciendo actividades. Porque apuntaba también esta nota de prensa que en algunas provincias la edad media de usuaria es de 62 años, ¿no? Bueno, en la propia Unión de Escritores la edad media de los miembros era de 62 y bastantes más. Hemos tenido provincias donde el número de autores ha sido la edad ha sido muy avanzada. Y para nosotros de alguna manera es una noticia muy positiva que podamos hacer descender esa edad, pues por lo que acabo de decir, porque todas las organizaciones aspiran a estar muchísimos años. Nosotros llevamos más de medio siglo funcionando y claro, de alguna manera era necesaria esa supervivencia a mucho más años. Y en este contexto, ¿qué ha podido propiciar que esos jóvenes se interesen ahora más por pertenecer a una entidad como esta? Pues seguramente nuestras propias actividades. Desde la pandemia tuvimos también una evolución mucho más a lo digital, mucho más a la presencia en Internet y de alguna manera eso era ha podido propiciar ese acercamiento de autores de menor edad. Nuestras actividades actualmente son presenciales a través de las delegaciones, las 17 delegaciones que tenemos en distintas zonas de España, unas con mayor actividad, otras con menos, pero las que hacen actividades son muchísimas. En la zona centro, por ejemplo, en Madrid, tenemos una delegación cuyas actividades son muy frecuentes, tanto en la capital como en poblaciones de la Comunidad de Madrid, en Murcia, también tenemos en Andalucía. Tenemos las 8 provincias andaluzas, tenemos a través de tres delegaciones que cubren la comunidad autónoma. Las actividades son numerosas y desde Melilla, donde se encuentra la presidencia de la Unión Nacional de Escritores, desde Melilla se organizan 2 concursos literarios importantes: el concurso internacional María Luisa García Lorca de poesía y relato corto, y el concurso de María Fonellosa de poesía sobre discapacidad.
donde donde creo que hemos impulsado una iniciativa pionera en el país, de dedicarnos exclusivamente al ámbito de la discapacidad a través de la poesía. Y una última actividad importante que organizamos desde Melilla, aunque desde la presidencia en Melilla, aunque se celebre anualmente en Málaga, es la entrega de la medalla de San Isidoro de Sevilla, que es nuestro galardón de mayor prestigio, seguramente uno de los de mayor prestigio también de las letras españolas, que lleva concediéndose desde el año 77. Además, Melilla tiene bastante apuesta por este tipo de actividades. De hecho, aquí en Melilla se celebra el concurso Encarna León, que si no me equivoco es uno de los que más cuantía tienen como premio a nivel nacional, una cuantía importante. ¿Sientes que hay respaldo por parte de la ciudad a este tipo de actividades? Actualmente, yo soy melillense, pero desconozco cómo funciona actualmente la política local en cuanto a iniciativas culturales. El concurso en Encarna León lo conozco porque pues ya no solamente por el propio concurso, sino porque por la amistad que mantengo con Encarna León, que fue profesora mía hace muchos años y el concurso en Encarna León sí es una iniciativa loable y destacada. El resto de actividades no tengo los conocimientos suficientes como para poder emitir un juicio. Tal vez sí podría decir que en otra época se apoyó mucho más la cultura privada de las asociaciones que tal vez esté desapareciendo en la ciudad. Echo de menos asociaciones asociaciones particulares que fomenten la cultura. Se organiza todo muy desde las instituciones, pero tal vez las asociaciones particulares ya no sea lo que fueron en otra época. Juan Carlos, yo quería preguntarle, retomando esta línea del escritor joven y antes de pasar a otra temática, ¿por qué cree que la edad de afiliación, digamos, de escritores es tan alta? ¿Por qué no hay escritores de edades inferiores? ¿Cree que si el apostar por nuevos formatos, como por ejemplo la escritura en redes sociales, pues sería, por ejemplo, una solución, o tenéis pensado hacerlo? Y también, si cree que desde las educaciones educativas, en este caso desde los institutos y los propios centros, se fomenta que los jóvenes escriban. Bueno, empiezo por lo último. Creo que en los conocimientos que yo puedo tener no se está fomentando desde los centros educativos el que los jóvenes escriban. Seguramente hay otras políticas encaminadas a otros objetivos. En cuanto a la presencia de jóvenes en la Unión, vuelvo a lo mismo. Nuestra página web, que tiene lectores en muchas zonas del mundo, por las estadísticas que contamos, los seguidores de nuestra página web, después de España, provienen de Latinoamérica, donde hay muchos escritores jóvenes de Latinoamérica y de Norteamérica. En Estados Unidos tenemos muchos seguidores de nuestra página web. Eso creo que influye mucho, y luego los concursos, el concurso internacional María Luisa García Lorca, nuestra presidenta de honor, sobrina nieta de Federico García Lorca. El concurso María Luisa García Lorca es nuestra imagen más visible a nivel internacional, y eso lleva a que participe mucha gente, entre ellos jóvenes. Hay autores en algunos de los 14 años que llevamos del concurso que han sido personas de poca edad, gente joven. ¿Qué tipo de estilos o formatos demandan estos jóvenes? Estilo. Bueno, de todo. Hay mucha preocupación por las cuestiones sociales en el concurso María Luisa García Lorca, porque el de discapacidad evidentemente está más restringido a ese ámbito, pero el de María Luisa García Lorca, que es de temática libre, se abordan pues temáticas muy incluso políticas, pero sobre todo temáticas sociales. La preocupación de los escritores por temas
temas muy de actualidad, pues la homofobia, temas especialmente sensibles para gente especialmente también que escribe y tiene esas preocupaciones. Además de esta edad más baja de usuarios, también cita la nota de prensa el logro del incremento de las relaciones internacionales y la apuesta por una mayor pluralidad lingüística. ¿A qué se refiere esto exactamente? Bueno, las relaciones internacionales las llevamos manteniendo prácticamente desde los comienzos de la Unión. Hemos mantenido contactos con escritores, pues, sobre todo de Latinoamérica, también de Europa, pero muy especialmente de Latinoamérica. Recibimos diariamente decenas de correos electrónicos de autores de Latinoamérica interesándose por nosotros. Eso en un plano más personal con autores, pero en el plano de las instituciones hemos mantenido contactos con la Unión de Escritores de Cuba en otras ocasiones. Y bueno, pues a través de nuestros concursos, lo que acabo de decir, nuestros concursos, la recepción de obras del extranjero muchas veces es superior a la de obras de autores españoles. Eso es muy importante. Aunque no tengan un carácter ejecutivo, hemos creado delegaciones honoríficas, delegaciones permanentes para las relaciones con Alemania, donde tenemos algún autor, para las relaciones con Francia, y en el mes de febrero, pues bueno, vamos a un autor de Melilla. Un autor de Melilla muy vinculado con el mundo cercano, el entorno cercano. Vamos a nombrarlo para hacer también es visible esa apuesta por el mundo cercano, la otra orilla. Vamos a nombrarlo delegado permanente para las relaciones con el mundo árabe. Vuelvo a Francia, gracias a una delegación permanente con Francia que creamos hace varios años, pudimos entregar la medalla de San Isidro de Sevilla a la Fundación Antonio Machado con sede en Collioure. Fue de alguna manera un premio, un galardón que quiso reconocer ya no solamente a Antonio Machado, sino la labor que se está haciendo para la difusión de la lengua española fuera de nuestras fronteras. ¿No podéis adelantar alguna colaboración a nivel internacional que tengáis pendiente para este 2026? Bueno, la colaboración internacional no tenemos inicialmente nada previsto, pero muchas veces esto es el día a día y puede surgir cualquier proyecto pasado mañana, si me lo permitís. Además, hablando en el ámbito internacional, fue usted distinguido como miembro de honor de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional con sede en New Jersey. Enhorabuena por este reconocimiento. ¿Qué implica un poco esto? Bueno, implica exclusivamente responsabilidad o implica para mí un honor el ser miembro de honor de una institución de este prestigio que tiene delegaciones en España. Este nombramiento se hizo a través de la delegación en España que dirige la escritora Carmen Aranda, muy buena, una persona a quien aprecio y a quien sigo su trayectoria y bueno, se me nombró miembro de honor y de alguna manera pues añade un poco de estímulo a la labor que se está haciendo. Es simplemente, pero vamos, lo agradezco muchísimo por lo que supone de responsabilidad hacia también la entidad que me ha nombrado miembro de honor. Entiendo que tampoco es sencillo llegar a conseguir una distinción de este calibre. Seguramente no. Bueno, retomando un poco también el tema de los concursos, por experiencia personal, yo sé que cada año los concursos, a pesar de que muchas veces podemos llegar a pensar que con el tema de los nuevos medios interactivos, al final los jóvenes pasan muchas horas con el móvil, scrolleando vídeos, ¿verdad? Parece que la literatura es algo, o incluso la escritura es algo que se deja un poco de lado. Sin embargo, yo que me presento a concursos de escritura, veo que cada año son más los relatos que reciben todas las entidades que fomentan. Entonces, ¿cuál es la realidad? Es decir, ¿hay un mayor usuario que escriben, un mayor número de escritores, o hay un menor número que antes? Entiendo que no es fácil la pregunta. Yo creo que hay mucha gente que escribe.
Hay mucha gente que escribe y mucha gente que lee y voy a decir algo, hacía muy poco tiempo se apostaba mucho por el ebook y la desaparición del formato papel. Pues no hay nada más que ver. En Melilla, una ciudad tan pequeña como esta, hay alguna librería que funciona muy bien, pero es que en el resto de España las librerías no han desaparecido, el formato papel no ha desaparecido. Entonces, hay mucha gente que lee y hay mucha gente que escribe. Ahora bien, sí voy a decir una cosa, probablemente la facilidad con la que se publica hoy en día, que no era la que antiguamente se tenía, era mucho más complejo publicar, tal vez haga que se publiquen cosas de menos calidad, porque hoy en día con muy pocos medios económicos prácticamente mucha gente publica. Eso no es una crítica, es simplemente una reflexión de que, bueno, pues sí hay gente que escribe, evidentemente, y yo pienso que la gente joven tiene mucho interés, claro, a determinados niveles. Luego hay, por desgracia, las tecnologías están influyendo en que la gente tenga menos capacidad de concentración, tenga menos capacidad de reflexión y de análisis de la realidad, y seguramente en determinados sectores estén muy lejanos a la literatura, pero hay otra gente muy numerosa también que está apostando y seguramente hay un relevo generacional de autores jóvenes que lo iremos conociendo. Claro, al final entiendo que no es malo, pero claro, a escribir aprendemos también leyendo. Entonces, claro, el estar expuestos constantemente a redes sociales en las que se publican incluso libros sin filtro, quizás pues puede suponer una influencia negativa. Le cuestiono. Seguramente, porque no tenemos esa capacidad de análisis riguroso de todas las cosas. Evidentemente las redes sociales deforman mucho y personas jóvenes que están todo el día, Facebook, Instagram, todas las cuestiones de las redes sociales, hace que no estén, tienen un exceso de información, pero no de conocimiento, que es distinto. Desde la Unión de Escritores, ¿cómo podéis combatir o asesorar a los jóvenes contra eso? Es muy difícil porque todo tiene que partir de una voluntad individual hacia el querer formarse para poder llegar a tener un conocimiento. Es muy difícil. Sí, nosotros también lo hemos reflejado en el mundo periodístico. Muchas veces nosotros pues, tenemos cierto esfuerzo y ciertos recursos para llevar no solo la actualidad, sino la actualidad lo más rigurosa y veraz posible. Sin embargo, las nuevas tecnologías lo que propician los nuevos medios es que, bueno, influencers, tiktokers y gente que sin ningún tipo de profesionalidad periodística, pues sean los que dan las noticias. Incluso se ha visto con el último desastre ferroviario, la gente habla sin tapujos, sin filtros, sin límites, y creo que bueno, eso al final repercute en muchos ámbitos. Me gustaría preguntarle también, Juan Carlos, por la figura de Fernando Arrabal, porque hace poco la ciudad autónoma ha anunciado ese museo de su legado en el antiguo edificio de Correos. Una buena noticia, ¿verdad? Bueno, es buena noticia que Fernando Arrabal, este gobierno lo reconozca. Este mismo gobierno hace algunos años no lo reconoció. Es buena noticia. Y bueno, porque Fernando Arrabal es miembro de honor de la Unión Nacional de Escritores, y bueno, creo que de alguna manera su figura debe permanecer para siempre vinculada a Melilla. Es uno de los autores actualmente de mayor prestigio a nivel mundial. Creo que incluso podría, no sé si todavía está a tiempo de que se le pudiera conceder el Nobel de Literatura, pero bueno, sí lo considero buena noticia y me alegro mucho de que aunque sea tarde y se haya desvinculado ese homenaje finalmente de otras cuestiones que en algunos momentos pesaron políticamente. La figura de Fernando Arrabal tenga ese homenaje que se merece. ¿Podría preguntarle a qué cree que se debe ese cambio de decisión por parte del gobierno? No lo sé.
No lo sé, todo influye muchas veces, pues como voy a hablar de otro tema, que es el de Mustafa Ruf. Mustafa Ruf, con quien tuve una gran amistad, no entiendo que no se le conceda la máxima distinción de la ciudad. Y bueno, pienso que muchas veces las cuestiones políticas pesan sobre lo que debe ser una decisión justa, una decisión justa. ¿Sobre eso piensa que no hay neutralidad en general en las instituciones? Seguramente no. Y quería preguntarle también un poco en esta línea. Hablamos de libertad de expresión y es algo que se menciona también mucho en la Unión de Escritores, pero ¿cree que realmente existe la libertad de expresión en España? La libertad de expresión está muy coartada. Es muy compleja esa pregunta porque he sido periodista muchos años y sé lo que es la libertad de expresión, entre comillas. A veces se confunde con libertinaje. Tenemos tiempo para la respuesta, no te preocupes. A veces se confunde con libertinaje, entonces ¿dónde cree usted que están los límites? Si cree que existe, si no, y el por qué. Yo pienso que la libertad de expresión debe no tener cortapisas. Es un tema en el que no quisiera entrar, porque he hecho muchos años, he sido director de un medio de comunicación y ya con el paso del tiempo podría abordar determinadas cuestiones, sobre todo a niveles locales, pero la libertad de expresión yo no la tengo tan clara, a nivel intelectual. A nivel de calle sí existe libertad de expresión, por supuesto. Las personas en la calle pues se manifiestan en el ámbito de la escritura, porque bueno, al final... En el ámbito de la escritura sí existe libertad de expresión, porque los escritores no están sometidos a ningún encorsetamiento. Los escritores no. Los periodistas, desgraciadamente, sí obedecen a líneas editoriales y entonces, bueno, pues todo el mundo sabe cómo se hace un titular y cómo se puede una misma noticia publicar de distintas maneras. Esa es la complejidad a nivel periodístico, a nivel un escritor particular que no tenga ninguna cortapisa, evidentemente sí tiene una mayor libertad. Hay ciertos escritores, la mayoría de escritores, sobre todo los noveles, encuentran cierta barrera o cierto vértigo a la hora de publicar, sobre todo a la hora de obtener una respuesta por parte de las editoriales. Las editoriales muchas veces tienen una gran cantidad de novelas que clasificar, que leer. No sé si esa lectura se lleva a cabo con los mismos criterios según el nombre de cada escritor. ¿Qué le diría a estos escritores que tienen ese vértigo? ¿El vértigo a que se conozca su obra? El vértigo a dar la obra y que te puedan decir, por ejemplo, que tu obra no tiene la calidad suficiente, por ejemplo. Pues que sean valientes. Porque si tú estás convencido de que tu trabajo es bueno, simplemente tienes que sacarlo del cajón y que te lo lean. A mí todos los días me llegan muchos originales para que lo consultan. Tengo que ser sincero y no me da tiempo, es imposible leer todo, pero hay que ser valiente y si tú crees que tu obra merece la pena, seguir. En esa línea quería lanzarle una pregunta, aunque mi compañero supongo que también la ha vivido, pero una persona que se quiere iniciar en el mundo de la escritura, a nivel editorial o a nivel económico, ¿a qué dificultades se enfrenta y cómo puede solventarlas? A nivel económico, evidentemente, nosotros tenemos convenios con editoriales en distintas zonas del país. Sin embargo, puede parecer una incongruencia. Yo le recomiendo a los autores que apuesten por la autoedición, porque la autoedición, aunque te pueda parecer más costosa, luego tienes la absoluta libertad sobre tu obra. Muchas veces editoriales, hablo semanalmente con varios autores que me hacen consultas sobre contratos, sobre algunas barbaridades que se cometen con los contratos, verdaderas tropelías, hasta querer cambiar nombres de las obras. Yo pienso que la escritura
quien tenga voluntad de publicar lo puede hacer, o incluso la mejor manera es hacerlo de manera individual, sin ayuda, si es posible, de ninguna otra empresa, porque muchas veces puede haber problemas legales y puede haber... Claro, pero entiendo que ese nivel o esa capacidad de edición no todo el mundo la tiene, entonces, ¿desde la Unión, por ejemplo, ofrecéis asesoramiento en materia de edición? Sí, la ofrecemos, aunque no somos una editorial, somos una asociación. Tenemos esa premisa. Lo único que tenemos son convenios con empresas del sector que pueden ofrecer descuentos a través de, bueno, a nuestros autores les pueden ofrecer descuentos. ¿Cree que el nombre de ciertos escritores puede ser más importante para algunas editoriales que la propia obra? Te hablo, por ejemplo, sin entrar en detalles de la polémica que ha surgido alrededor del Premio Planeta de este año, que le han otorgado a Juan del Val. Voy a ser extensísimo, sí. No me cabía duda de que su respuesta iba a ir encaminada por esa... pero esto es algo bastante habitual en España, no solo con este caso, ¿no? Sino que ciertos nombres ya de por sí escriben una obra y ni siquiera... Vamos, de hecho, han salido obras de pseudo periodistas de programas informativos que no voy a decir aquí, pero vamos, de ningún rigor y se publican y son superventas incluso. Yo en este año pasado he leído a varios autores finalistas del Planeta, bueno, obras muy conocidas, que no las voy a mencionar, sobre una temática que me gusta en concreto, que es la Segunda Guerra Mundial, novela histórica, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, y sí os puedo decir que también he leído de esas mismas temáticas de novela histórica a otros autores mucho menos conocidos y me quedo con los menos conocidos y no con los finalistas de Planeta. Ahí lo dejo. Pero claro, en las librerías, ¿cuál te vas a encontrar? Al finalista de Planeta. Claro, sorprende también eso porque ya no simplemente es una cuestión de que le otorguen un premio, sino que además se convierten en superventas. Ya no solo hablo de Premio Planeta, hablo de libros que quizás algún youtuber pues a lo mejor hace una novela gráfica sin ningún tipo de... y son superventas entre los más jóvenes, y al final, como usted dice, novelas con gran rigor y con una documentación súper efectiva, no venden y no crean ese éxito. Es una cuestión de política. Las editoriales son empresas y como empresas pues deciden, entiendo yo, qué les interesa más y qué no, como los concursos literarios. Los concursos literarios, voy a recordar, no quiero polemizar demasiado, pero voy a recordar un concurso de poesía internacional que fue la imagen cultural más importante de Melilla durante muchísimos años, que fue el concurso internacional de poesía Ciudad de Melilla. Ese concurso yo lo conocí con unas edades como las vuestras aproximadamente como periodista, cuando en vida de Miguel Fernández, que fue su fundador, se hacían unas cenas literarias en el Parador con todo el glamour de los concursos, en los concursos de poesía. Luego ya en la última etapa creo que se estuvo haciendo el fallo en el Salón Dorado del Ayuntamiento, pero los concursos todos tienen su aura y todos tienen su también ese que puede haber detrás de quién lo ha ganado. Ese que puede haber detrás de quién lo ha ganado. Y eso es una losa que pesa sobre la mayoría de los concursos de todos los ámbitos. Es política. Permítame reformular una cuestión de mi compañero porque se la quiero preguntar, pero orientada a otra cuestión. Digamos que los libros, como dice Alejandro, que con poco rigor se convierten en récord de ventas, ¿cree que también ahí influye una temática cultural? Me refiero educativa en este sentido, que los jóvenes no están preparados para comprender libros de complejidad porque no se les instruye para ello, entonces siempre es más fácil, entiendo, leer una novela gráfica o con poco texto que leer un libro en sí. Seguramente.
ahí no sabría incidirlo, pero bueno, temáticas incluso, bueno, hombre, es evidente, hemos celebrado en el 2025, vuelvo a lo que acabo de decir hace unos segundos, hemos celebrado el 80 aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues las numerosas obras que se han publicado sobre ese tema. Entonces las temáticas están ahí, y que se escriba a unos niveles más bajos para que llegue a todo el mundo, podría ser. ¿Cree que desde el ámbito educativo no se forma lo suficiente a los alumnos para que creen ese interés primero en la lectura y después en la escritura? Yo vengo de una etapa que era otro bachillerato, creo que era mucho más fuerte que el actual. Tampoco me atrevo a asegurarlo, pero en el bachillerato que yo hice en los años 80 se exigían unos niveles de lectura de los clásicos y unos niveles de conocimiento de la literatura y de la lengua. No sé si voy a decir alguna barbaridad, pero creo que en la actualidad no es así. Por lanzarle una última pregunta, no sé si mi compañero tiene otra. Entiendo con respecto a esto que debe haber un punto medio, quiero decir, porque muchas veces las élites intelectuales llevan a que la cultura no sea accesible para todos. Hablo, por ejemplo, del lenguaje académico en el ámbito de la universidad. Entonces, ¿dónde cree que está el punto medio? El punto medio es en que el punto medio es llegar a todo el mundo. El punto medio es utilizar el lenguaje más culto que podamos utilizar, pero en que todo el mundo lo entienda. Si no somos capaces de que se entiendan los mensajes y los proyectos, nos vamos a quedar en la élite. Y entonces, claro, tal vez se persiga eso. Hoy en día parece que se quiere hacer descender mucho el nivel de los mensajes para, bueno, pues tal vez para embrutecer a las personas y para que no se alcancen unos niveles superiores o haya dos élites, la élite del conocimiento y la élite de las personas que no llegan. El punto medio es democratizar los mensajes para que lleguen a todo el mundo. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Heredia, presidente de la Unión Nacional de Escritores de España. Muchísimas gracias por acompañarnos en los desayunos de la UNED. Gracias a vosotros. Les dejamos ahora con nuestros compañeros de informativos.